Hola, ¿qué tal, amada iglesia? Me da gusto saludarles nuevamente en este episodio número 7 del reto que hemos llamado Despertando el Legado. Es un reto a través del libro de los Hechos y me da mucho gusto que estés en esta ocasión aquí con nosotros. Un saludo a la distancia a cada uno de ustedes, y si ya estás listo, vamos a comenzar con este tema del día de hoy, el capítulo 7, en el cual nos vamos a adentrar. Muy bien, mira, toma tu Biblia y ve conmigo ahí en Hechos 7, donde vamos a estar analizando un capítulo muy interesante, en el cual vamos a estar viendo la vida de Esteban y cómo, aunque fue muy corta su presencia a través de la palabra, marcó una gran diferencia en la fe, una pauta determinante para aquellos que iban a comenzar con su legado o a continuar con este legado de seguir predicando, seguir discipulando, seguir enseñando a las personas. Y bien, como vimos en el capítulo pasado, en el capítulo que estuvimos analizando, el 6, mira, en la palabra de Dios encontramos que él fue uno de los 7 elegidos para atender las necesidades distintas de la iglesia primitiva. ¿Sí? Ellos fueron llamados para poder delegarles responsabilidades que los hermanos tenían por necesidad, los líderes de la iglesia. Bien, dice la palabra que buscaron 7 varones llenos del Espíritu y 7 personas de buen testimonio que fueran ellos quienes pudieran hacer este trabajo. Sin embargo, Esteban fue detenido, fue apresado, lo llevaron cautivo y lo empezaron a interrogar, e inclusive le hicieron a algunas personas dar falso testimonio de lo que él había hecho. ¿Sí? Dice en el capítulo 7, versículo 1, dice que el sumo sacerdote dijo entonces a Esteban, le dice: ¿es esto así? O sea, le hizo la interrogatoria. ¿Es cierto lo que se te está acusando, Esteban? ¿Es cierto lo que se dice de ti? Y claro, era un juicio en el cual a él lo estaban buscando acusar falsamente para llevarlo cautivo, inclusive para que terminaran con su vida. Era determinante el que él pudiera defenderse de una manera o de otra. Y él levantó, como si fuese él mismo su abogado, empezó a levantar una defensa, y ese fue el discurso del cual se apoyó de las escrituras en el Antiguo Testamento. Él estuvo hablando acerca de Moisés, estuvo hablando acerca de hombres de fe del pasado, y vamos a leer, mira, dice la palabra de Dios en el versículo siguiente, dice: y él le dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Muy bien, de ahí en adelante vamos a estar viendo nosotros un discurso que pareciera un resumen muy concreto de la vida del Antiguo Testamento, de los hombres de fe, como fue Abraham, como fue Moisés. Empezó él a hablar y a decirles que, número uno, que el Señor no habitaba en un templo solamente. El discurso de Esteban se centraba en estas situaciones. Él se quería defender de las acusaciones que le estaban dando, ¿verdad? Me parece muy valiente lo que él hizo. Fue una valentía el poder defenderse, porque dice la palabra de Dios que estemos preparados para presentar defensa ante aquella persona que nos demande la defensa para las cuestiones del Señor. ¿Sí? Mira, este capítulo pareciera tener solamente lo que viene siendo el resumen del Antiguo Testamento. Yo lo estuve leyendo y escudriñando y pude ver que por medio de este capítulo, él se defendió con la palabra, él estuvo orando con la palabra. 60 versículos que tiene este capítulo, y en la mayoría de ellos está hablando situaciones que son la escritura. ¿Recuerdas cuando Jesucristo fue al desierto 40 días y 40 noches, estuvo ayunando? Yo recuerdo que el enemigo vino y le tentó, recitándole la palabra, diciendo: escrito está, y a sus ángeles mandará acerca de ti a que te levanten y que no caigas del precipicio. Y el enemigo le decía: si postrado me adorares, te daré todo lo que está en la faz de la tierra.
Y entonces quiero que entiendas que el enemigo conoce la Biblia, conoce la palabra aún más que tú y que yo seguramente, porque él también se va a defender. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Entonces es ahí cuando podemos nosotros y tenemos que usar la palabra de Dios como esa espada de doble filo con la cual podemos defendernos y podemos dirigirnos. El discurso de Esteban ante el Sanedrín muestra cómo Dios ha estado obrando a través de la historia de Israel desde Abraham hasta ese momento, ¿sí? Ahí podemos ver en ese discurso cómo es que el Señor estuvo obrando por todo el tiempo, estuvo trabajando. A veces tú y yo no vemos al Señor, pero Él va trabajando en silencio. También podemos ver a través de este discurso que Esteban estaba mencionando, es la valentía de cómo Él se enfrentó. Además de eso, podemos entender que tú y yo debemos enfrentarnos a las situaciones de la vida. En alguna situación las cosas se van a poner difíciles. Cuando nosotros comenzamos a caminar de la mano del Señor, el enemigo no va a estar contento con la situación en que tú y yo nos acabamos de alejar de Él. Yo recuerdo en nuestros inicios, cada paso que dábamos yendo hacia el ministerio, trabajando en la obra del Señor, de repente llegaba el ataque, llegaba la caída y nos desanimábamos en cierta manera, pero luego recordábamos quién es nuestro sustentador, quién no es nuestro ayudador y quién va delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo caminos. Quiero en esta ocasión alentarte a que sigas adelante, a que sigas buscando el poder del Espíritu Santo. Mira, Esteban estaba enfrente de ese concilio y su vida estaba en riesgo, totalmente. Ellos estaban con las piedras en las manos, preparados para apedrearle, para terminar con su vida. Él simplemente estaba poniendo delante de ellos la situación en que la palabra hablaba, se estaba defendiendo con la misma palabra, y es así como tú y yo debemos de defendernos. La palabra de Dios nos habla ya al final de este capítulo, cuando él terminó su testimonio, algunos versos muy interesantes que quisiera que leyéramos, y uno de ellos es el que nos vamos a llevar de memoria el día de hoy. Y mira, dice en el versículo 56, dice: y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso era porque en ese momento ya estaba decidido que él iba a ser apedreado, que él iba a ser cautivado y llevado a la muerte, ¿sí? Esa era una manera en la que apedreaban a las personas. Si recuerdas, cuando nuestro Señor Jesucristo vino también aquí, había una mujer la cual habían encontrado en adulterio, y a ella les llegó y la estaban buscando para apedrear, lapidarla en piedras. Entonces, esa era parte de la ley del Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios que el Señor se paró ahí y dijo: quien sea libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, ahí vemos nosotros cómo Esteban estaba en esa situación nuevamente. Ellos estaban enfurecidos. Todos los saduceos, todas las personas que estaban acusándole estaban enfurecidos, y dice que en el versículo 54 dice: oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Que en medio de las situaciones que tú y yo podamos tener como retos o situaciones que pongan en peligro nuestra vida, que el enemigo venga a querer derrocarnos, porque va a venir a querer humillarnos, a querer acusarnos falsamente, podamos nosotros ver la gloria de Dios en esas situaciones. Veo cómo Esteban se paró firme en su convicción y sabiendo que el Señor le iba a proteger. La palabra de Dios dice, aunque suene muy tremendo, que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Entonces, puedo entender yo que después de esta vida, aunque padezca aflicciones, dice la palabra de Dios, que voy a tener con Él un hogar, una morada. Estaba Él de frente a sus verdugos, a quienes lo iban a lapidar, a quienes iban a terminar con su vida. Y todavía en ese momento, así como nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Él hizo una oración y dijo: Señor, no les tomes en cuenta lo que están haciendo, no tomes en cuenta este pecado. Veo el poder perdonador en su corazón, a pesar de la situación en que le iban a lapidar, a pesar de la situación en que seguramente él estaba lleno de temores en su humanidad, pero en espíritu estaba seguro que él iba a ir con el Padre.
a su morada. Este versículo donde estamos viendo nosotros en el 56 que dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces dice que ellos después de eso, dando grandes voces, se taparon los oídos. Esto me llama la atención. Y arremetieron uno contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. En ese momento fue que ellos, a pesar de que iban a hacer algo, todavía se tapaban los oídos, yo creo porque no querían escuchar las voces que les acusaban, las voces que le iban a estar trayendo a la memoria esa situación tan difícil. Este capítulo nos muestra cómo uno de los discípulos pasó por gran penalidad y una gran dificultad, al cual algunos llaman el primer mártir de la Biblia. Fue un hombre de fe que caminó conociendo que en el camino del Señor podemos sufrir, podemos tener algunas dificultades, pero créanme, en el Señor siempre tendremos el soporte necesario, y más aún cuando el Espíritu Santo está con nosotros. En ese lugar estaba un joven al cual le dieron sus ropas, y este varón su nombre era Saulo, el cual vamos a estar viendo en futuros capítulos. Muy bien, hemos terminado el capítulo del día de hoy, este capítulo número 7. Vamos a estar analizando el versículo para memorizar el día de hoy. Es un versículo sencillo, el cual te va a ayudar mucho. Es Hechos 7:60, el último versículo, y dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No te olvides de darle me gusta a la página, de compartir, de suscribirte, de dejar en la caja de comentarios cada una de tus opiniones, el saludo cordial para todos. Yo les envío un saludo a todos los hermanos de nuestra iglesia Renuevo, aquellos que están físicamente aquí y los que son virtualmente. Sean muy bendecidos. Les esperamos ver pronto en cada una de nuestras reuniones. Invite a alguien, comparta esto con alguien para que sea de bendición para su vida. Y si usted no tiene el material en físico, aquí debajo en los comentarios va a estar todo el material para que usted pueda llevarlo a cabo y mandar su evidencia. Gracias, les envío un afectuoso abrazo a donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús, les veo luego.